vamos a hablar de qué es el SEO. Y en primera instancia vamos a hablar muy brevemente de qué no es el SEO principalmente, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué no es? SEO no es SEM, ¿está? SEM, para ahí vi que lo preguntaban, es Search Engine Marketing, ¿ok? En pocas palabras es es publicidad, ¿ok? Google Ads, que antes se llamaba Google AdWords, es publicidad, ¿ok? Es eso, es publicidad, paga. Vamos a ver un ejemplo de publicidad. A ver, vamos a poner seguros Sura, ¿ok? Por ejemplo, uy no, si hago así, hoy hice la búsqueda y me da, bueno, ahora no me da, ¿ok? Pero acá aparece un anuncio, ¿ok? Ahí aparece un anuncio, dice ad, entonces eso es curso de diseño web, ¿no? Esto es un anuncio, esto es ad, esto es SEM, ¿ok? Esto es otro, ¿ok? Y esto que está acá abajo también. Esto es SEM. SEM no es SEO. De nuevo, muchos me podrán decir, Martín, es obvio. Yo hablé con una egresada de una universidad muy importante acá, egresada de marketing, que me discutía que SEM era SEO, ¿tá? Y que SEO era SEM. Y también me ha pasado de encontrar personas con tiempo en la industria del marketing o con tiempo trabajando, digamos, en cuestiones parecidas, no en la industria del marketing quizás, pero que no tienen claro que SEM no es SEO. SEM es pago y SEO es orgánico, ¿ok? SEO, vas a obtener tráfico orgánico, es decir, vas a tener tráfico por estrategia SEO, gracias al trabajo y el esfuerzo, a la optimización técnica y táctica, a las estrategias, ¿ok? Y SEM es sencillamente pagar, ¿ok? Y ya también digo que SEO no es cambiar un title, no porque cambiaste un title o porque cambiaste unos headings o porque incluso hiciste una optimización de performance buena, quiere decir que estés haciendo o que eso es SEO solamente, ¿no? No. Bueno, voy de vuelta a explicar lo del title. Es decir, tú por cambiar un title, hablo de la etiqueta meta title, ¿no? O por cambiar un heading, o por hacer una buena optimización de rendimiento o de performance, no sencillamente por eso estás haciendo SEO. O sea, eso no es SEO. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces es normal, uno como SEO también contrata personal esporádico, ¿no? Como pueden ser redactores o como pueden ser personas para trabajos concretos y te dicen que, bueno, que saben SEO, o ya cuando te dicen que son expertos en SEO, uno tiene que parar las orejas, pero eh, dicen que saben de SEO porque justamente hicieron un artículo optimizado para SEO. Y eso realmente no es SEO, ¿ok? O sea, es mucho. Ya vamos a ver bien qué es SEO, pero solamente eso no es SEO. No está aislado del marketing digital. Mañana ustedes trabajan con un cliente, ¿está? Ojalá, y espero que así pase. Tienen un cliente que le están haciendo SEO o están dentro de una agencia y deben comunicarse con las personas implicadas en el proyecto. No pueden tomar decisiones por ustedes solos. No está aislado, ¿ok? O sea, es parte del proyecto, es parte del marketing digital. Necesitan comunicación. Es fundamental que un SEO no sea un bicho, no esté encerrado en sus cuatro paredes y no hable con nadie. Por el contrario, es importante la comunicación. SEO no es rankear primero, ¿tá? No es estar primero. El SEO no porque tengas un buen trust flow o un buen domain rating o un buen domain authority, sos un buen SEO. ¿Está? ¿Por qué? Porque sencillamente vos podés comprar enlaces que te den esas métricas y en realidad la estrategia de SEO no existe como tal realmente, sino que implementaste una de las técnicas para aumentar la autoridad, pero no estás haciendo realmente SEO. No es link building tampoco, como digo, no es solamente link building, ¿ok? Link building es el 50% del SEO.
Tampoco es Black Hat, y también acá quiero hacer un parate, capaz que no lo expliqué en la jerga. Black Hat SEO se considera las prácticas, en inglés sería sombrero negro, ¿no? O técnicas de sombrero negro. Pero que lo que intenta explicar es que son tácticas o técnicas que burlan las políticas de Google. O sea, Google no está de acuerdo con lo que vos estás haciendo. Por ejemplo, comprar un enlace es Black Hat a los ojos de Google. ¿Qué pasa? Que ningún buen SEO no trabaja el link building. O sea, todas las personas que hacen SEO realmente trabajan en link building. Es decir, en sí el Black Hat siempre está implicado. ¿Ok? Black Hat no es ilegal, o sea, no te puede meter preso y nada por el estilo, fuera los miedos, absolutamente nada, no tiene nada que ver con eso. ¿Tá? Si hay prácticas ilícitas, como por ejemplo los enlaces que se obtienen a través del hacking, ¿tá? Esas prácticas sí son ilícitas, evidentemente, o sea, ahí sí puedes tener problemas legales, pero no es, realmente hay que estar mal para hacer eso, ¿no? Y lo de no hay tipos de SEO a veces se dice así porque el tipo de SEO local, no, en realidad no hay tipos de SEO, son estrategias, ¿ok? Son estrategias. El SEO, vamos a lo que es el SEO. El SEO es la optimización para los motores de búsqueda, pero en realidad es las estrategias, las técnicas y las tácticas empleadas para obtener tráfico proveniente de los motores de búsqueda. ¿Ok? Es seguir los guidelines, ahí están los enlaces, ¿está? Es seguir los guidelines de Google. Si quieren leerse los dos, léanselos. Yo se los recomiendo, leérselos, porque realmente le aporta muchísimo valor. Y tiene que ver con lo estratégico, ¿tá? Es decir, con todo lo técnico y todo lo táctico que se realiza para obtener tráfico de Google. Obtener tráfico de los buscadores, perdón, no de Google. ¿Tá? Eso es el SEO, son estrategias, el conjunto de estrategias. ¿Ok? El trabajo de un SEO es hacerle la vida más fácil tanto a los rastreadores como a los usuarios. ¿Está? Es hacer una buena estructura web, ya vamos a ver lo que son una estructura web, es trabajar o intentar que los desarrolladores tengan un código limpio, ¿está? Todo lo relacionado con el performance de una web a nivel de page speed, digamos, a nivel de rapidez, a nivel de rendimiento, ¿tá? Técnicas como URIs amigables, y esto quiero hacer algo bien práctico. Ustedes a veces se olvidaron de cómo se llamaba o de cuál era una URL o cómo se llamaba la página en concreto, pero se acordaban de una palabra clave que estaba en el título. Y si el SEO le hizo la vida más fácil al usuario, el usuario va a intentar recordarla en el historial del navegador poniendo una parte de la URL, ¿ok? Y le va a salir, ¿tá? Eso es el trabajo del SEO, hacerle la vida más fácil a los rastreadores y a los usuarios, mediante el performance a los usuarios, mediante el código limpio y la estructura web a los rastreadores, mediante URLs amigables, contenido relevante. Esto es fundamental. Fundamental el contenido relevante y práctico para el usuario, ¿ok? La navegabilidad. Es importantísimo que el usuario intuitivamente sepa cómo navegar por la web, ¿ok? Y que no tenga que estar haciendo zoom ni nada por el estilo para poder navegar eficazmente en ella, ¿tá? El SEO es tratar de generar buenas experiencias de usuario a través de la interfaz, de la calidad del contenido y de la practicidad. La accesibilidad es una parte importantísima. Yo sé que muchas personas hacen hincapié a nivel de desarrollo, pero a nivel de SEO también yo hago mucha hincapié en la accesibilidad, ¿ok? Porque hay un número de personas interesantes que lamentablemente no tienen la capacidad que tenemos nosotros, ¿ok? De ver bien, ¿ok? Entonces la accesibilidad es importantísimo, ¿está? Y bueno, el contenido, van a ver que repito mucho el contenido de calidad. Otra cosa,
una URL amigable, Franklin, gracias por tu pregunta, es esto. Esto es una URL amigable, ¿ok? ¿Cómo era que se llamaba? ¿En qué URL estaba la especialidad de SEO? Y si ustedes navegaron alguna vez en esa página web, le va a quedar guardada en su historial. Y ponen el dominio y escriben alguna otra palabra clave y ya le va a saltar en el historial. ¿Por qué? Primero porque Team hizo un buen trabajo con las URL amigables y porque incluyeron una palabra clave que está dentro de esa URL. ¿Tá? Esto es una URL amigable. ¿Ok? Y además también ayuda mucho a Google a cómo organizar o cómo entender tu web. Ya vamos a hablar de la estructura y de la arquitectura web, pero también las URLs amigables ayudan mucho a Google como robot. Otra cosa que también quiero comentar es que donde hay un buscador hay SEO. O sea, no importa si es en Facebook, si es en cualquier lugar donde hay un buscador, se puede aplicar el SEO. En Amazon, en marketplaces como Mercado Libre, eBay, lo que fuera, hay SEO. Entonces es importante que ustedes sepan eso, porque a veces pasa muy seguido que piden SEO para Amazon. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque claro, es un marketplace gigante, pero también hay para eBay, siempre donde hay un buscador hay SEO y ustedes también pueden trabajar en ese ambiente, no solamente en los buscadores de Google. ¿Está? Y otra cosa importante es que la relevancia de los factores del posicionamiento cambia según la consulta. Es decir, no es estático, ya vamos a hablar un poco de eso desde que existe RankBrain. Los factores relevantes o la relevancia de los factores cambia. En algunos nichos es más importante los enlaces, en otros es más importante el contenido, en otros es más importante que el contenido tenga multimedia. ¿Me explico? Entonces, según la consulta, según la palabra clave, la relevancia de los factores cambia. No es estático. Google y su algoritmo no es estático. Todo lo contrario. Todo es contextualizado también.